¿Qué dices, Divya? Transmitiendo en vivo desde Ajo Milán. Así deberías de abrir todos los días. Ah, Sri Ravana, ¿qué? El ruido de la calle? Ah, ¿se escuchó ruido? Un Sí me... poquito. Ah, ok. No, que deberías de abrir todos los días con transmitiendo en vivo desde Ajo Milán. Sí, sí. Tenemos que ir al Ahóbilam original, al sur de la India, esa montaña. Pero bueno, aquí estamos entonces desde Ahóbilam, 14 de mayo, compartiendo la lectura del Srimad Bhagavatam. Ki Jai. Om Namo Ya, Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripasindhuvya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Shila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Canto tercero, capítulo 28. Instrucciones del señor Kapila sobre la ejecución del servicio devocional. Estamos entonces en esa meditación guiada. Vemos cómo es importante para enfocar la mente errante, enfocar nuestra meditación en el aspecto personal del Señor. Aquí se enfoca más en el aspecto de Paramatma, del Señor Mahavishnu de cuatro brazos, pero podemos enfocarnos en cualquier imagen trascendental del Señor Supremo y de las deidades. Entonces, decía el profesor, esto se aplica directamente a nuestra visión actual. Debemos notar el adorno específico que un devoto hizo para la deidad. Debemos ver a cada devoto por su gusto y esfuerzo individual, no como un grupo anónimo. Atender a los detalles precisos es lo que nos hace verdaderamente personalista. También se refiere a la relación personal con los devotos, con la congregación, con la persona que nos visitan. Y para eso tenemos que practicar la escucha, escuchar de forma empática. Me recuerdo la madre Urmila, que es una gran maestra, hablaba de eso a veces. Decía ella, que ella viaja mucho a dar conferencias y decía que a veces hay devotos que le regalan una botella de aceite de oliva, pero o le dan regalos así que no son prácticos para alguien que viaja con una maletita. O cuando servimos prashada, así como si servimos a una masa sin tomar en cuenta tal vez la dieta, los gustos de cada quien. Entonces es importante esa meditación también entre nuestro entorno humano para pues tener una conexión real, más personal, ya que el señor Kapila está enfocando mucho en ese aspecto personalizado, ¿no? Muy bien, entonces. En el capítulo 26 ya estamos subiendo desde los pies. Los pies hacen que da reverencia a los pies del Señor, de la deidad, de las personas. Es un acto de humildad muy poderoso que también nos mantiene en un estado de conciencia, de apreciación. Y aquí vemos que después uno va subiendo, dice el texto 26 que leímos ayer, dice después el yogi debe meditar en el pecho de la suprema personalidad de Dios, que es la morada de la diosa Mahalakshmi. Para la mente el pecho del Señor es la fuente de todo placer trascendental y para los ojos es la satisfacción plena. Luego el yogi debe grabar en su mente el cuello de la personalidad de Dios, a quien adora el universo entero. El cuello del Señor sirve para realzar la belleza de la joya Kaustuba, el colgante que lleva sobre el pecho. La belleza divina es tan fuerte, es tan grande que no necesita joyas, que en realidad Él
hace que las joyas sean más hermosas. Mismo la guirlanda que se usan en el mundo espiritual nunca marchitan y se embellecen cuando las usa el Señor, las usa Radharán y las gopis, etcétera, ¿no? Ujú. Muy bien, entonces podemos continuar con el siguiente texto o tienen algún comentario. Esta es una estructura de la meditación que llega de los pies a la cabeza. Bueno, voy a leer este y mientras se prepara el voluntariado. Texto 27. Ah, mira, son textos largos. Vaunschamandara gire parivartanena nirvikta bahuvalayam adilokapalam sanchinta yedasha sataram asaya tejaha shankam chatatkara saroruha raja amsam. Traducción. Seguidamente el yogi debe meditar en los cuatro brazos del Señor, que son la fuente de todos los poderes de los semidioses que controlan las diversas funciones de la naturaleza material. Luego debe concentrarse en los brillantes adornos pulidos por la rotación de la montaña Mandara. También debe contemplar convenientemente el disco del Señor, el chakra Sudarshana, de 1000 radios y deslumbrante resplendor, y la concha que es como un cisne en su palma semejante al loto. Significado. Todas las instrucciones que velan, todas las instituciones que velan por la ley y el orden emanan de los brazos de la Suprema Personalidad de Dios. Hay una serie de semidioses que regulan la ley y el orden del universo. Y aquí se dice que emanan de los brazos del Señor. La mención de la colina Mandara en el verso se debe a que los semidioses y los demonios la utilizaron como palo de batir cuando uno de un lado y otro del otro batieron el océano. El Señor en su encarnación de tortuga hizo de pivote para el palo de batir y de ese modo la rotación de la colina Mandara pulió sus adornos. En otra palabra, los adornos de los brazos del Señor son tan brillantes y lustrosos como si estuviesen recién pulidos. La rueda que el Señor lleva en la mano, que recibe el nombre de Chakra Sudarshana, tiene 1000 radios. Al yogi se le aconseja que medite en cada uno de los radios. Debe meditar en todas las partes que componen la forma trascendental del Señor. Entonces, esa meditación de los yogis está enfocada a Krishna en la forma de Mahavishnu, que tiene 4 brazos, porque también es el aspecto del Señor que está en el corazón de todas las entidades vivientes y hasta en cada átomo. Es su expansión de Kshirodakashayi Vishnu, que es, también se le dice superalma o Paramatma. Es el guru interior que acompaña a todas las entidades en su viaje en este mundo material. Entonces, esa es la meditación del yogi y vemos que en esa era donde se describe en esa meditación, los yogis tenían pues todo el día para meditar, porque imagínense, en los chakras tiene 1000 radios, se aconseja que mediten cada uno de los radios. Entonces, una meditación, prácticamente solo se dedicaban a la Astanga Yoga y a la meditación para conectar con la superalma. Por eso en esta era, aunque también sea difícil meditar y enfocar la mente en el santo nombre o en la deidad, pero es mucho más práctico porque nos permite también ejecutar nuestros deberes prescritos, nuestros deberes misioneros
etcétera, sí, obviamente sabemos organizar el tiempo, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que lo que estamos estudiando aquí, lo principal es que el tiempo es Dios mismo y que su deber es destruirlo todo. Entonces, debemos de usar el tiempo, optimizarlo para que el tiempo sea eterno para nosotros, en el sentido de que hagamos actividades. Lo único que no se puede destruir con el tiempo es la práctica espiritual. Esa es eterna. Pero todo lo demás son castillos de arena. Eso es lo que cada vez vamos a profundizar en en estos textos y en este último capítulo del tercer canto. Entonces todos estamos construyendo castillo de arena, pero sí en el centro está esa conciencia de servir al Señor, pase lo que pase, lo que hagamos va a perdurar y además nos va a salvar de este enredo, ¿no? Constante. Texto 28. ¿Alguien quiere leer? A ver. ¿Puedo hacer un comentario? Buenos días, Hare Buenos Krishna, reverencias. días, Prabhu Triadish. Triadish, ¿cómo estás? Muy Reverencias. bien, muy bien. Claro, claro. Feliz de estar aquí asociado con tan grandes almas. Todo es Como, debido a mi buena fortuna. Encontrar tantas almas espirituales dispuestas a entender el propósito de la vida y seguir las escrituras o estudiar las escrituras es muy, muy difícil de encontrar. A mis reverencias a todos. Madre, quería resaltar el punto de que muchas de las escuelas hoy día populares de meditación definitivamente tienen una equivocación de fondo, ¿no? De los que hemos podido conocer, eh, la meditación tiene en el vacío, enfocándose en las energías de los chakras del cuerpo y elevando la energía kundalini y todas estas técnicas válidas hasta cierto punto, ¿no? Porque claro que cambia la estructura de la mente, uno se siente muy cómodo, muy relajado, pero si entendemos el propósito real de la meditación natal aquí, como el señor Capila explica, están, pero a kilómetros de distancia de la verdadera meditación. Por eso tal vez el Astanga Yoga de hoy en día más tiene el propósito de desviar más a las personas que acercarles a una espiritualidad real. ¿Qué opinan ustedes? sí, como pues Kapila Deva está explicando, da ese método de Astanga como para apaciguar la mente, como para llegar a controlar la mente, pero también lo vimos como que hay muchos caminos, pero si los enfocamos finalmente a servir al Señor Supremo, esos caminos también son parte del camino. Por eso también lo mencionaba Krishna en el Bhagavad Gita y existen en la escalera del yoga y todo es cuestión de la actitud personal. Porque hay muchos que también podemos tomar el camino del bhakti, pero tenemos muchas mezclas. Y de hecho, en el siguiente capítulo va a hablar de eso, Kapiladeva. O sea, el camino que tomemos depende de la actitud. Y obviamente, si un Astanga yogi avanza así como dice Kapiladeva, porque prácticamente era lo que practicaba Kardama Muni también, pero en otras eras. Entonces, como dice mismo el Señor Supremo en el Bhagavad Gita, cada quien encuentra lo que está buscando y si uno tiene deseos personales, va a usar el yoga para sus necesidades personales, puede usar el yoga para la salud o para diferente, o para el ego, o etcétera, pero se va a quedar ahí si no tiene una búsqueda real al Señor Supremo, ¿no? Entonces, claro, Triadisha, hay mucha escuela ahora de yoga, pero también hay muchas sectas y hay muchas
eh, escuelas, mismo en India, que son, por eso que no te llevan al bhakti, tal vez en otra vida o muchas vidas, pero existen y existen porque hay personas que buscan eso. Entonces, cuando no hay un deseo de conectar nuevamente con Dios, o más bien hay también solo intereses materiales, pues uno se queda ahí también o vuelve a caer. Por eso Srila Prabhupada hace mucho énfasis en el impersonalismo y el personalismo, porque las escuelas de yoga en India, muchas están enfocadas al impersonalismo, a fundirse. Entonces, una realidad, y sí, pero también hay yogis que están en una búsqueda sincera, entonces, pasando esas etapas, eventualmente llegan al bhakti también. De hecho, vemos que Triadish en India no es popular el Vaishnavismo. Muchos hindúes que vienen también a visitarnos no conocen al Señor Chaitanya, ¿no? ¿Verdad, Draupadi? Buscan a Mm, Ganesh, buscan y Durga, buscan a Durga. Vemos que en ay, Bengala hay más templo de Durga que, no, que, señor que, que Chaitanya no lo conocen. no lo conocen, solo me he topado bueno, además de Yoti, pero o sea, sí sabía algo del señor Chaitanya, pero la que sabe más es la de donde fuimos a hacer el programa en la casa, ahí en San Pedro. Ah, Y de porque ahí en fuera ya, pero porque ella es de Calcuta. es de Calcuta y así, y tenían al señor Jagannath, por ejemplo. Pero Ajá, generalmente adoran a Mahalakshmi, al señor Shiva. Ganesh. Entonces, entonces las escuelas de yoga, como vienen de esas escuelas, básicamente, ¿no? Porque el yoga del Bhakti no es específico en hacer gimnasia o en hacer hatha yoga. Se puede, como se dice aquí el texto, dijo Srila Prabhupada, puede paralelamente uno desarrollar el Bhakti porque también está enfocado a apaciguar la mente, pero no es la meta. Así como el Bhakti, la meta no es la renuncia, etcétera, es reconectar con ese amor divino. Entonces, Triadish es normal. Lo que pasa es que Triadish vive en Cuenca, hay muchas escuelas de yoga también, y te dan muchas opciones materiales o de salud o un enfoque impersonal, pero es parte de... En todas las escuelas espirituales hay diferente actitud. Y obviamente, poco a poco, si uno tiene el deseo, llega al Bhakti con esa actitud de servir y pues estudiando así estas escrituras donde hay un cambio interior, no tan exterior. Leímos en estos textos que el yogi, muchos buscan poderes místicos o su trabajo es más físico, en el cuerpo burdo, mientras el trabajo del bhakti yogi es sobre su mente, sobre sus relaciones. Entonces no es una disputa para ver quién es mejor que otro, simplemente cada quien está en su proceso y elige el camino que está en su corazón, en sus deseos. Y eventualmente, si es un buscador de de la conexión divina, etcétera, va más allá, entonces pues sigue con el camino. Mm, No sé, creo que me extendí mucho. Súper bien aclarado, muchísimas gracias. Sí, porque a veces ese debate que hubo por muchos años entre los devotos y los yogis no trajo buenas consecuencias. Los devotos siempre los ven, nos ven a los Hare Krishna como muy fanáticos y entonces nos decía el Prabhu siempre Jnana Priya, ¿no? No, cuando al templo venían los yogis, le damos con todo, que no, que ese no es el verdadero camino, que... Pero cada quien necesita su tiempo y
Y de la manera que nosotros nos acercamos y explicamos la filosofía, puede que se atraigan o se alejen también, porque recordemos que todas esas escuelas de yoga que vemos en Occidente tienen sus raíces en India basadas en el impersonalismo. Precisamente ayer en el Bhakti Vaibhava con Param, ¿Mm? vimos eso estamos viendo el canto 2 capítulo 2 y habla precisamente de esos caminos de yoga que también son fidedignos, pero no va enfocado al Bhakti, pero es un comienzo. Es para el alma que anda buscando cierto tipo de espiritualidad y es parte de su avance. Ujú. Sí, sí, por lo menos hay una, si tienen unos profesores de yoga avanzados, por lo menos les hablan del vegetarianismo y de Sí. no intoxicarse. Pero depende, ¿no? Hay también otro Sí. yogi, otro maestro muy degradado, pero eso Ujú. lamentablemente lo podemos encontrar en todos los caminos, maestros que se degradan. Pero sí, entonces, Como ayer me decía una chica, mm, que ella le gusta todo lo espiritual, y estuvo busque y busque y busque, y dice, y llegué a dar con lugares bien feos, espirituales, y otros muy buenos, pero este fue el que le gustó, a pesar de que le gusta Cali y todo, pero dice, este sí me gustó porque se sintió al momento de entrar mucha paz, aunque había mucho ruido, y de repente me gente, pero me gustó. Dice, aquí me gustó, porque sí, he ido a otros lugares y sí, hay cosas así como que, pues así como dices, ¿no? De cosas así medias desviadas, pero otros también muy bonitos, o sea, hay de todo. Ajá. sí, entonces como que, ¿verdad? Como que se va manifestando la divinidad, la fuente se manifiesta dependiendo de nuestra búsqueda, por dónde va nuestra búsqueda. Y sí, esa amiga que Sí. menciona Draupadi justo llegó en Radhastami, pero como ella es tan devota de la diosa Kali, ahí le estuvimos explicando y al momento se quedó un poco así, pero después Joan le repartió un Bhagavad Gita en la calle. Ah, no, fue antes. Sí, es que en ese día se la encontró él. Sí, sí, es verdad, Salió por a eso hacer ella Gita vino. en Radhastami, le distribuyó el Gita, le invitó y vino. Ujú. Ujú. Y justamente fue lo de Radhastami. Sí, entonces, bueno, por eso también todas las escuelas espirituales o cantidad de sectas extrañas que hay son también parte de la ilusión de este mundo material y debemos estar muy agradecidos con estos maestros, ¿no? Que nos son tan fidedignos como Srila Prabhupada, como Jesús, y maestros y maestras que predican con el ejemplo y tratan de, pues, guiarnos. No sé qué piensas, Triadish, de todo esto. No, exactamente, esa es la visión correcta. Yo hacía mención justamente en que, no, solo quería, me había enfocado en lo que estábamos en el texto, y Sí, claro, lo afortunados que somos de, digamos, de un sentido, estar en la cúspide de la búsqueda y la manera correcta de cómo hacerla. Entonces, cualquier persona que esté utilizando un método, si incorpora esto, va a llegar mucho más rápido a conclusiones más fidedignas en sus experiencias espirituales. Y claro, y si está en un lugar en donde tal vez está siendo manipulado o es un negocio, esto va a manifestarse más rápidamente porque está aquí obteniendo el conocimiento de cómo se debe hacer correctamente. No es exactamente lo que se tiene que aplicar hoy en día, porque hay otro tipo de sacrificio que recomienda, pero es muy bueno el poder analizarlo tan detenidamente y tal como tú lo has bien sabido eh, desarrollar. Entonces esto aclara mucho a todos los estudiantes y a todos los practicantes cómo estar atentos
en los procesos hacia el desarrollo espiritual. Claro, y también aquí es como una demostración que la Ashtanga es muy difícil. Tiene prácticamente que estar todo el día meditando para dedicarte solo a eso, entonces no es, definitivamente no es el método práctico en esta era. Antes de despedirse, Nadia Nirada, estábamos conversando justamente, ¿no? Y él me dice, ¿acaso no has visto la cara de los hatha yogis? Ninguno está sonriendo. Todos están con una cara de esfuerzo haciendo estas posiciones así, compitiendo con los malabaristas o equilibristas. Y ninguno tiene una cara muy sonriente. Dice, pues las poses pueden ser muy difíciles, pero no se les ve felices. ¿No te has fijado? Pero él como que quería un poco hacer algo gracioso, pero es verdad. Y ahora que me fijo en muchas fotos de Iyengar o algo así, sí, su faz no está pues como muy feliz tampoco, aunque está en unas posiciones súper avanzadas. Pero bueno, ese es otro tema. Solo quería eh, dar a colación ese punto y tú bien lo has aclarado. No sé si puedo leer el texto que Claro, sí. sí, Seguimos sí, te ha avanzando. dicho, hoy te toca la lectura, ¿eh? Bueno, no, lo bonito es cuando yo escucho a todos estos nuevos devotos, quienes se acercan con tanta devoción y quieren leer y yo les animo a que intenten, no importa si está pronunciado bien, poco a poco el sánscrito aparecerá y si lo leemos así tal como Prabhupada nos ha presentado es mucho mejor, pero bueno, en todo caso, esa es solo una observación amplia, ¿no? Con todo el corazón, del buen deseo nada más. El que se siente inspirado, que lo intente. Y bueno, el texto 28, que es el que sigue, ¿verdad? Exacto, sí, sí. 3, 28, 28. Dice así. Kaumodakim Bhagavato Dayitan Esmerta Dirham Arti Bhakta Sonita Karamena Malang Madhubrata Bruja Jiropa Juxtam Shaitasya Tatuan Amalan Manin Asyakante. Traducción. El yogi debe meditar en Kaumodaki, la muy querida masa del Señor. Esta masa aplasta a los demonios, soldados siempre enemistosos, y está untada con su sangre. Debe concentrarse también en el hermoso collar de flores que lleva el Señor, que el Señor lleva al cuello, siempre rodeado de abejorros que zumban con un agradable sonido, y debe meditar en las gargantillas de perlas de su cuello, que se considera la representación de las entidades vivientes puras que están siempre ocupadas en su servicio. Qué hermoso, ¿no? Lo poético. Significado. Los yogis deben contemplar las distintas partes del cuerpo trascendental del Señor. Aquí se afirma que hay que entender la posición constitucional de las entidades vivientes, de las cuales se mencionan dos tipos. Unas son denominadas arti, que son contrarias a entender los pasatiempos de la personalidad de Dios. A ver si pronuncié bien. Arati, no es arti, arati. Ujú, sí. Um, el Señor, a ver, la persona, para ellas el Señor aparece empuñando en su mano la terrible masa, que siempre está manchada con sangre de los demonios que mata. Los demonios también son hijos de la suprema personalidad de Dios, como se explica en la Bhagavad Gita. Todas las especies de entidades vivientes son hijas de la suprema personalidad de Dios. Sin embargo, hay dos clases de entidades vivientes que actúan de maneras diferentes.
El Señor Supremo protege en su cuello a las entidades vivientes que son puras, tal como nosotros protegemos las joyas y las perlas, llevándolas sobre el pecho y en el cuello. Las perlas en su cuello simbolizan a las entidades vivientes de conciencia de Krishna, pura. Los que son demonios y enemigos de los pasatiempos de la suprema personalidad de Dios sufren el castigo de su masa, que siempre está untada con la sangre de las entidades vivientes caídas. Al Señor le es muy querida su masa, porque es el instrumento que usa para aplastar los cuerpos de los demonios y mezclar su sangre, igual que con agua y tierra se amasa barro, la masa del Señor, aplastando los cuerpos terrenales de los enemigos del Señor, los ateos, se embarra con la sangre de esos demonios. Kaumodaki. Parece un nombre japonés, ¿verdad? La masa del Señor. Claro, cabe decir que si morimos aplastados con la masa del Señor, también nos liberamos, porque también es una relación muy especial eh, con Él, ¿verdad? Como Él le gustan todo tipo de relaciones personales y jugar también, y también pues ser aplastado por su masa es algo muy glorioso de todas maneras. ¿Cómo ves, Triadi? Sí, al Señor le gusta mucho la batalla, él es un kshatriya, le gusta mucho el combate. Y él siempre aparece para proteger a los devotos y matar a los impíos y demonios. Claro, aquí este verso en sí y el significado nos muestra algo bastante, digamos, entre comillas, sanguinario. Pero el asunto es que la liberación y la purificación del mundo en cierto momento es necesario y el Señor mismo se encarga. Por eso en otras eras, ahora ha llegado el Señor Chaitanya con la sorpresa de que en el cuerpo de las personas moran los demonios como los semidioses. Entonces ahora viene con el conocimiento a destruir la nesencia, la ignorancia. Ya no estamos estudiando esto que está en otro momento de los yugas. El de ahora, que vale aclarar, no es esa la forma en que Dios se manifiesta y se interrelaciona con nosotros, para salvarnos especialmente. Viene con el conocimiento y el Mahamantra y la asociación de los devotos y el Prashan y la deidad, y esa es la forma de la meditación de hoy en día apropiada. Jai, así es. Texto 29. Tal vez alguna madre, ayer estaba madre Brenda, no está Brenda, Brenda. sí, hasta no está Brenda hoy día. Alguien, No, Draupadi está Yo, haciendo un pastel. si yo, quieren, Pepe, mira, yo continúo, madre. sí, 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 Pepe, Triadis, ¿no? Triadis, saludos. Pepe, mi más humildes reverencias, Prabhu. Por favor, Para ti igualmente, que tengas buen día. le escucho. Sí, voy a continuar. Es texto 29, madre. 29, exacto. Sí, 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 Va. 29. Gracias, Pepe. Traducción. Sí, de nada. Traducción. El yogi debe entonces meditar en el semblante del loto del Señor, sintiendo compasión por las ansiedades de los devotos. Él manifiesta en el mundo sus diversas formas. Su nariz es prominente y sus brillantes pendientes en forma de cocodrilo iluminan al moverse. Sus mejillas claras como el cristal con sus destellos. Perdón. Y sus brillantes pendientes en forma de cocodrilo iluminan al moverse, sus mejillas claras como el cristal con sus destellos. Significado. El Señor desciende al mundo material movido por su profunda compasión hacia los devotos. El advenimiento o encarnación del Señor en el mundo material
tiene dos motivos. Cada vez que hay disensiones en el desempeño de los principios religiosos y predominio de la irreligión, el Señor desciende para proteger a los devotos y destruir a los no devotos. Cuando adviene, su propósito principal es aliviar a los devotos. Para destruir a los demonios no tendría que venir personalmente, pues tiene muchos agentes. Maya misma, la energía externa, tiene fuerza suficiente para matarlos, pero cuando viene para mostrar su compasión por los devotos, mata, por supuesto, a los no devotos. El Señor adviene en la forma precisa amada por un tipo de devotos en particular. El Señor tiene millones de formas, pero todas ellas corresponden a un único absoluto, como se afirma en la Brahma Samhita. Advaitam, Achutam, Tan- Anadim, Ananta Rupam. Las diversas formas del Señor son todas una, pero algunos devotos quieren verle en la forma de Radha y Krishna. Otros le prefieren como Sita y Ramachandra. A otros les gusta ver a Lakshmi Narayana y otros desean verle como el Narayana de cuatro brazos, Vasudeva. El Señor tiene innumerables formas y adviene en una forma determinada según la preferencia de un determinado tipo de devotos. Al yogi se le aconseja que medite en las formas que cuenta con la aprobación de los devotos. El yogi no puede imaginarse una forma y meditar en ella. Los supuestos yogis que inventan un círculo o una diana están haciendo el tonto. En realidad, el yogi debe meditar en la forma de la suprema personalidad de Dios, de la que tienen experiencia los devotos puros del Señor. Yogi significa devoto. Los yogis que no sean verdaderos devotos puros deben seguir los pasos de los devotos. En este verso se menciona especialmente que el yogi debe meditar en la forma aprobada. De este modo, no puede inventarse una forma del Señor. Gracias. Gracias, Pepe. Entonces, yogi, ¿qué significa yogi? Significa conexión con lo divino. Esa es la traducción literaria. Y bhakti es cooperación con lo divino. De todas maneras, yogi significa espiritual prácticamente. Cuando hay una búsqueda espiritual, que uno se quiere conectar con la fuente, con la divinidad, entonces uno está en el camino del yoga, ya no importa cómo otros lo quieran llamar o usar tal vez como una moda, pero bueno, de alguna manera es mejor tratar de volverse yogi que adoptar otro tipo de actividades nefastas, ¿no? Y Puede, yoga, sí, justamente reconexión. sí, Y la conexión que estamos presentando acá en ISKCON y en la Conciencia de Krishna es el canto del santo nombre. Entonces, cuando olvidamos nuestra relación con Dios, podemos cantar este mantra y volvemos a reconectarnos. Esta es la religar, la religión, la unión, el yoga, la reconexión. Quería hacer esa ese comentario. No sé si es apropiado. sí, es muy apropiado. De hecho, sí, Antonio y Mayra también aprueban la importancia del canto de los santos nombres. Y eso, de hecho, es la práctica también que usa la Iglesia Católica. Mayra es muy activa y sabe que también la meditación de los santos nombres es lo más elevado en esta era. Pepe, comentario. Sí, madre, ahí perdón, solamente quiero dar un pequeño testimonio, de manera ahorita que estamos hablando de que es la verdadera meditación y de manera personal, pues antes de empezar con la meditación en el Bhakti, pues hacía mis meditaciones con otros maestros yogis guiada, ¿verdad? La meditación y tal.
Y pues como les comento, este es un testimonio muy personal, ¿verdad? Porque uno ve el cambio en su vida personal, en cómo va tomando un rumbo diferente, ese tipo de cosas que queremos que pues dejarnos, quitarnos y que nos acerquen más hacia lo que queremos, estar, a llegar al lado de Dios en determinado momento. Y de manera personal, sí, desde que estoy en esta meditación en grupo, que para mí realmente sí lo constato que es la mejor meditación donde elevas más el ser hacia la divinidad, hacia Dios. Me siento más acercado, ¿sí? En este grupo, en esta comunidad, en estas charlas del día a día, el redireccionar la mente, el estar con otra visión de cosas, porque en la mañana es lo que la mente está escuchando, está aprendiendo, se está aleccionando. Y este tipo de comunidad, de los de cada uno, pues todos tenemos nuestra personalidad, nuestra apariencia o no apariencia, pero lo que nos une es este mismo camino espiritual que estamos llevando. Yo lo veo de esa manera y al mismo tiempo pues nos hace conocernos como personas, como seres humanos. Hay un acercamiento más directo con el de al lado. Con todo respeto para otro tipo de religiones o como le querramos llamar, no hay ese acercamiento tan personal como aquí con el de al lado. No sé si me entiendas, ¿sí? Con el de al lado, con el que está enfrente, con el que está a 3 metros, con el que está atrás de mí. En la iglesia es hasta que no te dicen, danos la paz. Entonces ya volteas y le das la mano al que está al lado. Y eso con el COVID nadie se daba la mano. Nada más poníamos las manitas en palma, ¿sí? Entonces, para mí es algo muy personal. Como les comento, es pues mi testimonio, sí, que sí siento que este tipo de meditación grupal, por eso los domingos para mí es muy importante estar en esa conexión y se los agradezco. Muchas gracias. Gracias, Pepe, por tu lindo comentario. Bueno, eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? De conectar a través de manera personal, como leímos al comienzo de la lectura, como dice el profesor, también conectar con la personalidad de la persona, no como una masa. Pero no significa que en todos los templos que vayas de ISKCON sea así. Cuando vayas a visitar templos más grandes, a festivales, vas a ver que son situaciones que pasan en todo lado. También mismo Jyoti nos decía que en otro templo era muy impersonal, solo le decían chao, adiós. Y asimismo, seguramente hay también ambientes espirituales muy personales, también a nivel católico. Yo tuve Sí. experiencia, ¿verdad?, de mucha relación personal cuando íbamos a los retiros, etcétera. Pero está muy bien, Pepe, ese punto es exactamente lo que debemos de hacer en cómo dar el ejemplo del trato entre nosotros, ¿no? Como que hacer fluir esa espiritualidad de la que tanto hablamos, porque Sí, ajá. Sí, no es como que, no es una crítica, por eso dije, no es de religión, no se trata de religiones ni nada, es donde uno conecta desde el interior, ¿sí? sí. Entonces, pues siempre, pues todos tenemos nuestra personalidad, un poco introvertidos algunos más extrovertidos, entonces, esa misma voz interna que nos va guiando, ¿verdad? Y por eso les digo, es un testimonio muy personal. A lo mejor a mí me faltó sumergirme más en la otra práctica para también poderme meter y hacer como este grupo, ¿sí? De compañeros, de amistades en la misma práctica. Pero sí, sí, o sea, como les comento, es algo muy personal y se los agradezco realmente porque siento el cambio en mi vida, en el día a día. Sí, aparte es verdad, Pepe, o sea, es nuestro deber porque en el Bhakti Yoga se basa en las relaciones, entonces debemos trabajar en ello porque eso complace, lo que más complace a Dios, lo que más complace a Krishna, el ver cómo nos relacionamos, entonces sí, hiciste un punto muy importante y pues ahí es donde tenemos que poner en práctica todo este conocimiento, ¿no? Y gracias, Pepe, porque tu realización y tu comentario nos inspiran mucho siempre.
Y te toca leer, Pepe, también. Vamos a seguir leyendo un poco más. Sí, es Entonces, el texto 29 o 30. a ver, 30, ¿no? sí, porque aquí vimos como no hay que inventarse. A ver, entiende. Sí, sigue el texto 30, madre. Y el 30. Ok, gracias. Seguimos. Texto 30. Con permiso, madre. Sí, Traducción. Seguidamente, el yogi medita en el hermoso rostro del Señor, adornado con rizos de cabello y decorado con ojos como el loto y saltarinas cejas. Su elegancia pondría en ridículo la de un loto rodeado de un enjambre de abejas y la de dos peces nadando juntos. Significado. Una afirmación importante de este verso es, ¿cómo se dice, madre? Yayen, Diayen, Diayen mano. Manomayam. Exacto, muy bien. Manomayam no es imaginación. Los impersonalistas creen que el yogi puede imaginarse la forma que quiera, pero como aquí se afirma, el yogi debe meditar en la forma del Señor de la cual tienen experiencia los devotos. Estos nunca imaginan una forma del Señor, no se satisfacen con algo imaginario. El Señor tiene formas eternas. A cada devoto le gusta una determinada forma y adornándola se ocupa en el servicio del Señor. En las Escrituras se dan varias descripciones de la forma del Señor, como ya hemos comentado. La forma original del Señor se puede representar de 8 maneras distintas. Puede hacerse con arcilla, piedra, madera, pintura, arena, etcétera, dependiendo de los recursos del devoto. Monomayam es una escultura que se hace en la mente de la forma del Señor. Está incluida entre las 8 maneras de esculpir la forma del Señor. No es imaginación. La meditación en la forma verdadera del Señor se puede manifestar de distintas maneras, pero no debemos llegar a la conclusión de que hay que imaginar una forma. En este verso hay dos comparaciones. Primero, se compara el rostro del Señor con un loto y luego su negro cabello con un enjambre de abejas que suman alrededor del loto y sus dos ojos con dos peces que nadan de un lado a otro. Una flor de loto posada en el agua es muy hermosa cuando está rodeada de peces y abejas que zumban. El rostro del Señor es autosuficiente y completo. Su belleza desafía la belleza natural del loto. Gracias. Muy lindo. Seguimos con esa meditación guiada súper detallada. ¿Quería mencionar algo, Norma? Tú que eres la sabia. Ya se nos fue, Norma. No, no, madre, solo eh, decirle qué texto seguía. Sí, a mí se me vino un pensamiento, ¿no? Sobre ese tema de que los diferentes caminos espirituales. Por ejemplo, Norma es una yogini, pero también es católica. Y yo recuerdo que también cuando venía hace años aquí a Monterrey, para los católicos el yoga también era el demonio, es del yoga, etcétera, etcétera. Y nosotros los Hare Krishna decimos que los yogis están en Maya y no sé qué, no sé cuánto. Entonces no se acaba esa historia de, de siempre querer decir que mi camino es el que el bueno y los otros no están en nada o así, así, no sé. Entonces debemos mantenernos siempre fijo en lo que dice Krishna mismo, en el sentido de que Él quiere que armonicemos entre nosotros, tener una visión ecuánime, tratar de ser compasivos, conectarnos con las almas y pues así, ayudarnos, ¿no? Eso también, por eso se estableció el camino interreligioso, para pasar de competir a trabajar juntos de alguna manera, ¿no?
No sé, Norma, veo que quitaste el silenciador. Sí, aún existe esa creencia, madre, de entre muchos católicos que el yoga es del diablo, que te aleja de Dios. Pero yo en mi experiencia personal, eh, cuando yo empecé a practicar yoga, el yoga físico, las posturas, este, a mí me acercó más a Dios, o sea, no sé, algo pasó en mí, en mi mente, en mi cuerpo, que se abrió más mi mente hacia Dios. Todo lo contrario a lo que me decían, ¿verdad? Entonces, esa misma experiencia me llevó a buscar, este, pues, cómo unir lo del yoga con Jesús. Y eso me llevó a encontrar luego a Paramahansa Yogananda, que él lo explica muy bien. La, la, eh, pues lo más bien, ¿cómo lo puedo explicar? O sea, hay más que conecta que lo que aleja. Eso fue lo que yo encontré, ¿verdad? En mi experiencia. Gracias, Norma. Muy bien, Pepe tiene la mano levantada. Ah, Mayra la levantó también. Dinos, Mayra, ¿qué piensas tú? Haribol, Aribol, pues yo lo que pienso, o sea, lo que me viene a la mente, porque bueno, nosotros, bueno, al menos personalmente he practicado pues el camino católico muchos años, o sea, yo creo que, de hecho, en mi familia fui la primera, en acercarme al catolicismo. Eh, y yo pienso que para que algo exista no hay que nulificar la existencia de otro. O sea, yo creo que todo puede existir simultáneamente, ¿verdad? Y creo que hay también, o sea, la verdad, pues tiene como muchas, o sea, como muchas formas. Entonces, yo pienso que es importante colaborar, ¿verdad? Todos juntos, porque no creo que haya un solo camino, o sea, creo que hay muchas formas de santificación, ¿verdad? En las personas. Entonces, mi punto de vista es que para que uno exista, el otro no tiene que existir. O sea, creo que no, creo que todo puede existir simultáneamente. Y el bhakti, pues creo que no tiene límite, ¿verdad? O sea, cuando hay verdadero bhakti en el alma, creo que hay muchas fronteras precisamente que se cruzan, ¿verdad? O sea, esas fronteras de religión, las fronteras de ciertas cosas como que se rompen porque precisamente como que el Bhakti lo que hace es, pues unirlo, ¿verdad? O sea, expandirlo. gracias, Mayra, Ananda. De hecho, Mayra es la hija de Norma, ¿eh? Pues para que conozcan. Sí, definitivamente eso dicen las escrituras, lo predica, lo dice el señor Chaitanya. El bhakti no se puede retener y no le pertenece solo a los Hare Krishna. Es una conexión muy personal con Dios y va a fluir de toda manera porque es la esencia del alma. Entonces, como Krishna nos ve a todos como sus hijos, hijas, de alguna manera el alma espiritual es femenina, somos todas hijas. Y sí, entonces, bueno, es muy lindo poder compartir porque vivimos en una sociedad multi todo y tenemos que conectar a través de las almas, más allá de los cuerpos, las tendencias, pues sí, de esa manera, ¿no? Conseguir esa unión espiritual, esa conexión, ese significado de la palabra yoga, ¿no? Esa conexión, cooperación, más allá de situaciones externas.
Y como bien dice Norma, en todos los aspectos, en todos los caminos hay, ¿no? Devotos más abiertos, más reservados, etcétera. Joan, Sí, Haribor, buenos días. Sí, pues igual. también, por ejemplo, en el Bhagavad Gita, no recuerdo qué texto, pero dice algo así como que pues cada uno, dependiendo de su naturaleza, adquiere determinada tipo de fe. Y ahorita que estamos hablando de todos los caminos espirituales, que es algo que pues yo he aprendido muchos de ustedes, que pues todos los caminos son el camino. O sea, pues nosotros creo que pues estamos muy alegres y muy agradecidos de poder estar en el camino del Bhakti. Este, pero ahorita que, que hablamos de los distintos caminos, por ejemplo, yo me acuerdo hace tiempo que pensaba y le preguntaba a usted, madre, por ejemplo, de por qué la gente, por qué hay tantas formas de Krishna, o por qué la gente no mira al señor Chaitanya o cosas así. Y usted me explicaba eso, que dependiendo de la naturaleza de cada uno, pues conectan con determinado tipo de forma. Y creo que de alguna manera es igual con los distintos caminos espirituales. Ahorita que hablamos mucho de los yogis, que es toda una controversia, pues, o sea, yo pienso también es tan complicado en este mundo material que todos estamos atraídos por la energía material, y luego, de alguna manera, algunas personas se atraen por cierto tipo de yoga o cierto tipo de fe. O sea, ya están haciendo un gran esfuerzo, o sea, todos con las modalidades de la naturaleza, ¿verdad? Que nos condicionan, pero están haciendo un gran esfuerzo y están avanzando en su desarrollo espiritual para que nos pongamos todos en contra de, no, mi camino es el correcto, o el tuyo no es fidedigno. Y que bueno, pues están cada uno con su determinación a lo que pueden hacer, y pues creo que eso debería ser lo importante. Al fin y al cabo, pues todos estamos buscando lo mismo, a Dios. Nosotros estamos muy agradecidos de estar en el Bhakti, pero pues igual un católico, un cristiano, un yogi están buscando exactamente lo mismo. Y pues esta comunidad, al menos aquí en la clase y en el Bhakti Center, pues es un ejemplo de eso, de cómo podemos convivir todos en la misma unión buscando a Dios. Eso es lo que pienso. Sí, gracias, Joan. Sí, de hecho, el señor Chaitanya dice, ¿no? Hay que hacer una estrategia para que todos se atraigan al canto del santo nombre. Entonces, también una estrategia es el yoga, los restaurantes vegetarianos, los diferentes tipos de templos. Incluso dice Krishna, ¿no? Las personas se acercan al bhakti con diferentes mezclas de deseos, necesidades personales, y cada quien, en fin de cuentas, tiene que reactivar su conexión con la fuente, con lo divino, porque eso es lo que de otra manera nos trae ese vacío interior que tenemos todos los días cuando nos desconectamos de esa fuente divina. Y sí, a veces perdemos mucho tiempo viendo a los lados qué hace uno, qué hace el otro, pero siempre uno tiene que enfocarse en mejorar uno mismo. Esa es la modalidad de la bondad, ¿no? Mejorar uno mismo, ser un mejor ejemplo y aportar espiritualidad al mundo, que esta es pues nuestra meta, nuestra misión, la misión de todos en este mundo material tan en estado crítico. Yo lo que he Madre. notado, perdón, sí, Norma, sí. Bueno, solo un pequeño comentario. Yo pienso que Dios, en su inmensa misericordia sin causa, como dice en el Bhagavad Gita, pues toma muchas formas y tiene muchos nombres, ¿no? Para conectar con la naturaleza de cada persona, ¿cierto? Entonces eso es lo que yo he encontrado. Y acá en el Bhakti, pues algo tan esencial como el cantar, el bailar para Dios, o sea, vaya, lo ves como dice usted, en los católicos y en los diferentes caminos, ¿verdad? También. Y el canto, el baile en sí, o sea, yo pienso que conecta directamente con Dios.
Es lo que me encanta del Bhakti a mí. Mm. Gracias, Norma. Draupadi. No, yo digo que el yoga está bien porque pues nosotros que vamos ahí a los eventos de yoga y así, cuando uno distribuye libros y pregunta, a mí una que otra vez se me ha salido la palabra Dios y dejan el libro. O a veces dicen, no, es que yo busco algo más interno, ¿no? O sea, como que a veces yo siento que las personas se acercan a los métodos de yoga porque, no sé, el alma a lo mejor, como muchos, ¿no? No necesariamente tiene que practicar yoga. Muchos como que internamente están molestos con Dios, de cierta forma. Entonces buscan caminos espirituales, como el yoga, o a veces que la santería, o a veces otros caminos así, pero quieren espiritualidad, pero no directamente con Dios. No Pero, religioso, como el libro exacto, de Prabhu Mahatma. No quieren pero quieren algo, saben que hay algo, pero no quieren impuestamente la palabra Dios. Entonces, como dice el maestro Vaisheshika Ujú. Prabhu, un gran maestro que tiene ahora inspira muchísimo, él dice hay que abanijar la llama, ¿no? Si alguien busca espiritualidad, hay que como dice Pepe, como que buscan más protección, exacto. Y como hay que aceptar en la historia, hay muchos, estando en el mundo material, hubieron muchas situaciones institucionales religiosas de todo tipo que, que ya la gente no tiene fe, ¿verdad? Porque ya en su propia vida material ven mucha violencia, muchos conflictos, entonces no quieren acercarse a un camino espiritual donde ven que hay conflicto, peleas, etcétera. Como dice Pepe, como que buscan más protección más que espiritualidad. Bueno, es que la verdadera protección viene por la espiritualidad. A nivel material no hay ningún tipo de protección, todo se destruye, ¿no? Entonces sí, espiritual, no religioso. Y el que busca, por ejemplo, protección o algo, Dios también los acerca, como dice el Bhagavad Gita. Precisamente ayer vino un chico y me preguntó, ¿puedo pedirle cualquier cosa a Krishna que tomó Darshan? Así pedirle cualquier cosa y yo, pues sí, tú pídele o es algo, porque es que fui al Templo de México como 2 veces y como que me dijeron que no le pidiera mucho, ¿no? O sea, no, como que cosas no, pero aquí le puedo pedir todo algo que yo traigo aquí y yo sí, tú pídele, ¿no? Y ahí se quedó un rato meditando. O sea, él sabe lo que hay en tu corazón, le dije. Tú solo pide y ya, Es porque se verdad. veía así afligido. Sí, la deidad ya sabe lo que trae tu corazón, ¿no? Sí. Obviamente Entonces no sí. le podemos decir a nadie cómo relacionarse con Dios, ya que tiene su relación personal, ¿no? Ya poco a poco, si sigue un camino espiritual, se va puliendo y va dejando los deseos. Sí, está bien, Draupadi. Sí, el deber del pujari, del que atiende las deidades, es acercar a la persona a la deidad. Uno le puede dar consejo, bueno, no le pida cosas materiales o no le pidas hacerle daño a nadie, pero de alguna manera Krishna ya sabe lo que está en el corazón y crear una conexión, él automáticamente, como dice Draupadi, va purificando esos deseos, ¿no? Sí. Como dice el Bhagavad Gita, ¿quién se acerca por conseguir riqueza? ¿Quién se acerca por buscar conocimiento? ¿O por temor? ¿Por aflicción? De todas maneras, es un paso hacia Dios en vez de seguir buscando refugio en la energía material. Ujú. Como no sé si te acuerdas una vez un chico que vino
y que buscaba trabajo y que venía a hacer servicio y en ese momento le hablaron y dejó ahí la zanahoria, me tengo que ir, gracias, gracias, consigue trabajo. Que le hizo el milagro. Sí, Estaba sí. esperando la respuesta a una solicitud de trabajo y vino a ayudar en Food for Life para mejorar las energías. Ahí nos enseñaba a pelar la papa de una forma extraña, ¿no? La zanahoria, como Sí, de... macrobiótico o microbiótico, Claro, después ahí llegó macrobiótico. la llamada y bueno, se fue muy agradecido. Ahí seguimos picando nomás. Ajá, pero cuando necesite otra vez algo, él se va a acordar de Dios. A Sí. veces nos ha pasado de que llega gente hace años pidiendo algo y luego regresan después de un cierto tiempo, ¿no? O sea, siempre se van a acordar de Krishna, de lo que sea, pero es su camino, ¿no? Ujú. Poco a poco ese deseo se va a ir puliendo, tal vez en esta vida o en otra. Ujú. Sí, los devotos hindúes siempre vienen a pedir cuando van a solicitar la visa, por ejemplo. Sí, Claro, uno le puede hacer todo un discurso sobre no hay que pedir nada material y todo, pero bueno, es cierto, también hay que dejar que cada quien desarrolle su relación y vaya purificando sus deseos, espiritualizándolos, porque no queda de otra en este mundo. Si no vas espiritualizando tu vida, te vas a quedar en este remolino material lleno de ansiedad, ¿no? Pero muy bien, no sé si hay más comentarios. Yo quería comentar, madre, que en lo que he observado y en la poca experiencia que tengo, muchas veces el no querer seguir un camino, ¿verdad? O sea, o no querer comprometerse, es más que nada por miedo al compromiso, sí, Ujú. porque al final, pues Dios es compromiso, ¿verdad? Y pues nosotros todos somos eh, imperfectos, ¿verdad? Seres limitados, y de pronto compromiso con algo supremo, pues puede como asustar, ¿no? De hecho, hay gente que tiene miedo a acercarse a Dios porque piensa que Dios les va a quitar todo o porque piensa que Dios, pues, sí, o sea, que los va a hacer pasar situaciones muy complicadas que ellos, o sea, que no están en la capacidad de ellos de superar, ¿no? Entonces, pienso que es eso, más que nada miedo al compromiso. Este, es Sí, Mayra. Sin compromiso no hay avance, pero también sabe que para comprometerte tienes que, sí. eh, pero bueno, mano uno se va comprometiendo, se abre cada vez un camino mucho más, ¿verdad? Con el compromiso uno va, el camino se vuelve más brillante, más, se expande más y más. Pero sí, tiene que ser una decisión personal y, y a veces no queda de otra cuando el mundo material se pone tan intenso, uno recuerda, ¿no? ¿Dónde está el verdadero compromiso? Si no, seguimos construyendo castillo de arena. De hecho, el maestro también decía, ¿no? Si ahora aparece Krishna y nos dice, bueno, ya, vámonos, vámonos, ya, vamos al mundo espiritual. Muchas veces decimos, dame un ratito que para arreglar las cosas primero tengo que hacer esto, hacer aquello. Hay pasatiempos así también. Entonces debemos de irnos preparando gradualmente y con mucha humildad para cruzar ese océano de sufrimiento y de esencia. Muchas gracias. No sé si hay más comentarios. ¿Todo bien? Mis reverencias a todas, a todos. Gracias, 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 Antonio. Gracias, reverencias a Hare todos. Krishna. Buen día para todos. Haribol. Haribol, gracias. Prabhu Triadish, Haribol. muchas gracias. Gracias, Haribol. Hare Krishna.